Solía pensar que casarme con el amor de mi vida, Mike, sería el comienzo de un hermoso nuevo capítulo, la unión de familias, corazones y vidas. Y, hasta cierto punto, lo fue. Mike y yo éramos felices juntos, profundamente enamorados y emocionados por construir un futuro como marido y mujer. Pero lo que no esperaba, lo que no podía haber imaginado, era cuánto me pondrían a prueba sus padres, Diane y Richard. O cómo su necesidad implacable de control y apariencia convertiría lo que deberían haber sido los días más felices de mi vida en un campo de batalla. Mike y yo llevábamos 3 años juntos antes de decidir casarnos. Nos conocimos en una pequeña cafetería cuando él accidentalmente derramó su capuchino sobre mi portátil. Fue la introducción más incómoda, pero de alguna manera preparó el escenario perfectamente para nosotros. Mike era amable, divertido y estable de una manera que no sabía que necesitaba. Era la calma en mi caos, el tipo de persona que me hizo volver a creer en el amor después de una serie de relaciones dolorosas. Cuando me propuso en una tranquila noche en casa, fue exactamente lo que quería, íntimo, reflexivo y sin ostentación. Decidimos hacer una pequeña boda en el jardín de mis abuelos. La ubicación tenía un valor sentimental para mí. Había pasado innumerables veranos allí, leyendo bajo el gran roble y ayudando a mi abuela a cuidar sus rosas. Era donde me sentía más en paz. Todo sobre la boda era personal, desde los votos escritos a mano hasta los arreglos de flores silvestres que hicimos nosotros mismos. Mi mejor amiga horneó la tarta y un músico local tocó versiones acústicas de nuestras canciones favoritas. No era ostentoso, pero era nuestro. Era perfecto. No todos lo pensaron así. Desde el momento en que anunciamos nuestros planes, Diane dejó claro que tenía otras ideas. Una boda es una declaración, decía, gesticulando ampliamente con su mano perfectamente manicura. No quieres que la gente piense que no puedes permitirte algo mejor, ¿verdad? Su desdén por nuestros planes modestos era palpable. Mientras Mike intentaba tranquilizarla, yo sabía que su decepción no era por él. Era por mí. Para Diane, no era el tipo de mujer adecuada para su hijo. Nunca lo dijo abiertamente, pero se notaba en cada mirada, en cada cumplido con doble sentido, en cada sutil comparación con las mujeres con las que Mike había salido antes que conmigo. Richard, su esposo, era menos expresivo pero no menos cómplice. Un ejecutivo corporativo retirado con una voz atronadora y un aire constante de autoridad, trataba mi trabajo como diseñadora gráfica como si fuera un pasatiempo. Entonces, Julia, decía en las cenas familiares, ¿cuándo planeas establecerte en algo más estable? No importaba que yo dirigiera mi propio negocio o que fuera buena en lo que hacía. Para él, no era lo suficientemente impresionante. Mike me había advertido sobre sus padres desde el principio. Son demandantes de opiniones, me decía, frotándose la nuca la primera vez que me los presentó. Y eso fue decir poco. Pero yo era optimista. Pensé que, si veían lo feliz que hacía a Mike, se acostumbrarían. No lo hicieron. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de comentarios pasivo-agresivos y consejos no solicitados. Diane seguía presionando para un evento más grandioso. Es tan pequeño, querida, decía con voz cargada de falsa preocupación. ¿Estás segura de que no quieres algo más elegante? Se ofreció a pagar un salón de baile, un vestido de diseñador, incluso a contratar a un chef famoso. Rechacé cada vez, de manera firme pero cortés. Mike intentaba protegerme de lo peor, pero pude notar que le costaba enfrentarse a su madre. El día de la boda llegó y, a pesar de todo, fue hermoso. Caminé por el pasillo descalza, mi vestido ondeando con la brisa mientras Mike me esperaba bajo el roble. Nuestros amigos y familiares nos rodeaban, con rostros que irradiaban amor y apoyo. Bueno, la mayoría de ellos. Diane se sentaba rígida en la primera fila, con los labios apretados en una línea delgada. Richard miraba su reloj más de lo que nos miraba a nosotros. Traté de concentrarme en Mike, en la forma en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo. Por un día, me permití creer que sus opiniones no importaban. Por un día, me sentí como si hubiera ganado. Pero no duró. El primer indicio de que mis suegros no iban a soltar sus agravios sobre la boda llegó apenas una semana después de nuestra luna de miel. Mike y yo acabábamos de empezar a adaptarnos a la vida de casados, disfrutando de la simplicidad de los domingos perezosos y las comidas compartidas. Por un breve momento, sentí que habíamos dejado el caos atrás. Luego vino la cena familiar. Diane y Richard nos habían invitado a cenar, como a menudo hacían, aunque sus invitaciones tenían menos que ver con la hospitalidad y más con el control. Mike, siempre el hijo obediente, no quería causar un alboroto al negarse. Yo acepté, pensando que quizás esta vez las cosas serían diferentes. Tal vez finalmente dejarían pasar la boda. Debí haberlo sabido. La tensión comenzó en el momento en que cruzamos la puerta.
Diane nos recibió con su habitual frialdad cortés, sus labios curvándose en una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Julia, dijo, su mirada recorriéndome como si me estuviera evaluando como un mueble. ¡Qué encantador verte! Richard, sentado en la cabecera de la mesa, ofreció un asentimiento brusco. ¿Sigues ocupada con tus pequeños diseños?, preguntó. Ignoré la indirecta, como había aprendido a hacer, y tomé asiento junto a Mike. El resto de la familia fue llegando poco a poco, y pronto la mesa se llenó de charlas, aunque ninguna dirigida hacia mí. El verdadero golpe llegó después de la cena, cuando todos se mudaron a la sala. Estaba ayudando a despejar los platos cuando oí la inconfundible voz de Diane sobre el sonido de los platos chocando. Fue tan deficiente, dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mi estómago se tensó, miré a Mike, que estaba absorto en su teléfono, ajeno. Quiero decir, ¿una boda en un jardín? ¿En serio? Se sintió tan amateur. Y ni hablemos de la comida. ¿Quién sirve buffet en una boda? Algunos murmullos siguieron, y mi rostro se enrojeció. Dejando los platos, caminé hacia la sala justo cuando Diane continuaba, su voz cargada de burla. No es como si no hubieran podido permitirse algo mejor, pero supongo que a algunas personas simplemente no les gusta la elegancia. Mis manos se apretaron en puños a los lados. Algunas personas prefieren la autenticidad a la grandiosidad, dije, con la voz firme pero afilada. La sala quedó en silencio. Diane se volvió hacia mí, con una expresión de exagerada sorpresa. Oh, Julia, querida, no te había visto, dijo con una sonrisa empalagosa. Sin ofender, por supuesto. Solo creo que una boda debería reflejar el estatus de una familia. ¿No te parece, Richard? Richard esbozó una sonrisa cínica. Ciertamente, podría haber tenido un poco más de clase. Miré a Mike, esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, pero evitó mis ojos. Mi corazón se hundió. No fue hasta más tarde esa noche, después de confrontar a Mike por su silencio, que se reveló la magnitud del desprecio de Diane. Ella está planeando otra celebración, admitió Mike a regañadientes, con tono vacilante. Una segunda boda, para la familia. ¿Para la familia?, repetí incrédula. Acabamos de tener una boda. Es diferente, dijo, evitando mi mirada. Quiere organizar algo más formal, ya sabes, para su círculo social. ¿Y yo no estoy invitada? Mi voz se quebró por una mezcla de ira e incredulidad. Mike titubeó. No lo creo, dijo algo sobre que era mejor para las apariencias si solo estaba yo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí el pecho apretarse, una mezcla de humillación y furia burbujeando. Estaban planeando una boda, una celebración de mi esposo, sin mí. Diane había calificado mi boda de patética, y decidió borrarme de la historia por completo. No era solo un insulto, era una declaración de guerra. Pasé la noche dando vueltas en la cama, repitiendo en mi mente la dudosa confesión de Mike una y otra vez. ¿Una segunda boda? ¿Para la familia? ¿Sin mí? Era un insulto tan descarado que me costaba asimilarlo. Mi enojo no era solo hacia Diane y Richard, también era hacia Mike. ¿Cómo podía permitirles hacer esto? ¿Cómo podía dejarlos humillarme a mí, su esposa, así? A la mañana siguiente, no tenía ni una pregunta respondida, pero estaba furiosa. Necesitaba confrontar a Diane directamente. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Esa tarde Diane llamó, con voz vivaz y excesivamente dulce. Julia, querida, espero que estés bien, comenzó, con un tono tan falso como el bolso de diseñador que exhibía en cada reunión familiar. Estoy bien, Diane, respondí con frialdad. ¿Qué es lo que oigo sobre otra boda? Hubo una larga pausa, y casi podía escucharla calcular su respuesta. Oh, eso, dijo con una risa ligera. No es nada, en realidad. Solo una pequeña celebración que estamos organizando para Mike. Ya sabes, para la familia extendida y algunos asociados de negocios de Richard. Nada personal. ¿Nada personal? Mi voz se elevó. Diane, es increíblemente personal. Estás organizando una celebración de boda para mi esposo y deliberadamente excluyéndome. ¿Cómo no es personal eso? Bueno, dijo ella, su tono tomando un filo más agudo, si quieres que sea honesta, Julia, tu boda fue deficiente. No representó a nuestra familia como debería. Richard y yo sentimos que era importante organizar un evento que reflejara nuestra posición. Seguramente puedes entenderlo. Me quedé tan atónita ante su audacia que no pude ni hablar. Diane interpretó mi silencio como una invitación a continuar. Además, continuó, solo estarás incómoda. Estos eventos son más que amor y sentimiento, se trata de conexiones, apariencias. No creo que sea del todo tu escena. ¿No es mi escena? Repetí, mi voz temblando de ira. Soy la esposa de Mike. Cualquier celebración sobre él me incluye a mí. Diane suspiró dramáticamente. Julia, no espero que lo entiendas.
Esto se trata del legado familiar. Estoy segura de que encontrarás algo más que ocupe tu tiempo mientras nosotros nos encargamos de las cosas. Colgué el teléfono, con las manos temblorosas. A pesar de todos sus insultos velados a lo largo de los años, esto era un nuevo mínimo. Mi furia se desbordó, pero en medio de la rabia, una sola idea se cristalizó. No iba a dejar que ella se saliera con la suya. La semana siguiente me convertí en una mujer con una misión. Diane podría haber pensado que podía apartarme, pero yo no iba a quedarme sentada a esperar. Empecé a indagar en cada detalle de su llamada celebración. Unas pocas llamadas discretas a familiares revelaron que no era solo una pequeña reunión como ella había afirmado. Era un evento a gran escala, con una lista de invitados de casi 200 personas, un lugar elegante y una cena de 5 tiempos. Mi descubrimiento solo empeoró las cosas. Ya habían pedido invitaciones personalizadas con letras en relieve dorado, dirigidas a Señor y Señora Richard Jones, junto con Michael Jones. Mi nombre no figuraba en ninguna parte. Me sentí como un fantasma en mi propio matrimonio. Mike, para colmo, intentó disculparse. Sé que no es justo, Julia, dijo una tarde mientras nos sentábamos en el sofá. Pero conoces a mi madre. Se obsesiona con las cosas ¿Y tú vas a dejar que ella me pisotee? Interrumpí. No voy a dejar que ella te pisotee, insistió. Estoy intentando mantener la paz. Eso no es mantener la paz, Mike. Eso es habilitarla, le recriminé. Me está insultando nuestro matrimonio. Lo sé, admitió, luciendo abatido. Pero ¿qué quieres que haga? Si me enfrento a ella, hará que todos estén miserables. Lo miré, sintiéndome desanimada. ¿Y qué hay de mí, Mike? ¿Qué pasa con mi miseria? Él no tenía respuesta. Con el pasar de las semanas, mi determinación se fortaleció. Diane podría haber pensado que podía reescribir la narrativa, pero yo iba a asegurarme de que se conociera la verdad. Decidí reunir pruebas de su duplicidad, sabiendo que si la confrontaba sin pruebas, ella distorsionaría la historia para hacerme quedar como la irracional. No fue difícil encontrar lo que necesitaba. Diane no era precisamente sutil con su desdén hacia mí. Tenía la costumbre de hablar demasiado libremente cuando pensaba que no la escuchaba. En un brunch con algunas de sus amigas, la escuché reírse de mi boda. Fue lindo, decía con voz cargada de condescendencia, como algo que prepararías para una fiesta de cumpleaños. Pero para una boda, pobre Mike, merecía algo mejor. Sus amigas se rieron, y una de ellas añadió, bueno, al menos lo estás arreglando. Oh, absolutamente, respondió Diane. Esta vez, lo haremos bien. Nada de decoraciones baratas, nada de tonterías en el jardín, y nada de discursos incómodos de Julia. Pulsé el botón de grabar en mi teléfono, capturando cada palabra. El día del evento se acercaba, y con él, mi determinación de irrumpir en su llamada celebración. Pero no quería simplemente presentarme, quería causar un impacto. Quería que todos vieran la verdad sobre la obsesión de Diane y Richard, con las apariencias y las medidas que tomarían para socavarme. Pasé horas planeando mi entrada, ensayando mis palabras. No solo iba a confrontar a Diane, iba a exponer su arrogancia para que todos la vieran. Mike me suplicó que lo dejara pasar. No vale la pena, Julia, dijo. Solo vas a empeorar las cosas. No, Mike, respondí. Lo peor es dejar que ella gane. Lo peor es fingir que esto no importa. A mí me importa. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, me preparé para el enfrentamiento. Diane pensó que podía borrarme, pero estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. El día de la gran celebración de Diane llegó, y yo estaba lista. Me desperté temprano, con el corazón latiendo con una mezcla de energía nerviosa y determinación. Esto no se trataba solo de defenderme, era enviar un mensaje claro. No permitiría ser borrada, desestimada o tratada como una ocurrencia tardía en mi propio matrimonio. Había pasado la semana anterior planeando meticulosamente cada detalle. Mi vestido, un deslumbrante traje blanco ajustado que no había vuelto a usar desde la boda, estaba cuidadosamente planchado y listo. Era simbólico. Un recordatorio del día en que Diane intentó menospreciar y una representación visual de todo lo que ella no podía controlar. Me rizado el cabello, apliqué un maquillaje que enfatizaba mi confianza y me puse mis tacones favoritos. Al verme en el espejo, vi a alguien fuerte, inquebrantable y lista para defenderme. Llegué al lugar justo cuando el evento comenzaba. Las cejas del ballet se levantaron ligeramente cuando salí del coche con mi vestido de novia, pero mantuve la cabeza en alto y atravesé las puertas dobles. El gran salón era todo lo que Diane había soñado, candelabros brillantes, enormes arreglos florales y un cuarteto de cuerda tocando suavemente en un rincón. Los invitados conversaban, copas de champán en mano, sus risas resonando en el espacio vasto. Y allí, en el centro de todo, estaba Diane, disfrutando de la atención como una reina en su corte. Su rostro se congeló cuando me vio.
Por un instante, pareció genuinamente sorprendida, pero rápidamente lo enmascaró con una sonrisa apretada. Julia, dijo, acercándose con pomposidad exagerada. ¡Qué sorpresa! No pensé que podrías venir. ¿En serio? Respondí, igualando su tono. No podía imaginarme perderme una celebración para mi esposo. El color se desvaneció ligeramente de su rostro, pero se recuperó rápidamente, gesticulando a su alrededor. Bueno, como pueden ver, todo está en marcha. Siéntanse libres de mezclarse, quizás podamos charlar más tarde. Oh, no perdería la oportunidad de hablar ahora, dije, acercándome y bajando la voz justo lo suficiente para que me oyera. Después de todo, tengo algunas cosas que me gustaría abordar. Antes de que pudiera responder, me dirigí a la multitud, mi voz resonando por encima de la música. Disculpen, todos, ¿puedo tener su atención un momento? La sala se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. La expresión de Diane cambió de una leve molestia a un pánico abierto mientras yo avanzaba al centro del salón, sonriendo ampliamente. Gracias, continué, soy Julia, la esposa de Mike. Sé que muchos de ustedes fueron invitados aquí para celebrar a mi esposo y, presumiblemente, nuestro matrimonio. Así que pensé que sería apropiado decir unas palabras. Los murmullos comenzaron inmediatamente, una ola de confusión y curiosidad se extendía entre la multitud. Diane dio un paso adelante, con la boca abierta como si fuera a interrumpir, pero yo levanté una mano, deteniéndola. Este evento es verdaderamente espectacular, dije con voz firme y tranquila. Las decoraciones, el lugar, la lista de invitados, está claro que se puso mucho esfuerzo en hacer que esta noche fuera perfecta. Pero por muy hermoso que sea todo, no puedo evitar sentir que algo falta. O mejor dicho, alguien. Me detuve, dejando que el peso de mis palabras se asentara. El silencio era ensordecedor. Este evento, continué, fue planeado por mis suegros como un reemplazo de la boda que Mike y yo tuvimos hace unos meses. Una boda que describieron como patética y barata. Miré a Diane, cuyo rostro ahora tenía un impresionante tono rojo. Pero lo verdaderamente barato es organizar una celebración de una boda mientras se excluye a la novia. Se oyeron jadeos y susurros llenando la sala. Me giré ligeramente, sacando mi teléfono. Ya que las acciones hablan más que las palabras, permítanme compartir algunos fragmentos de los comentarios que he tenido la fortuna de escuchar en las últimas semanas. Presioné play, y la voz de Diane llenó el salón, fue tan deficiente. Como una fiesta de cumpleaños. Mike merecía algo mejor. El clip continuó, cada insulto punctuando el atónito silencio en el salón. Diane se abalanzó hacia el teléfono, pero yo retrocedí, manteniéndolo fuera de su alcance. Oh, hay más, dije dulcemente. Pero creo que ya se han hecho una idea. Richard, de pie al otro extremo del salón, parecía furioso, mientras Diane se quedaba congelada, con la compostura completamente destrozada. La multitud la miraba, con rostros mezclados de asombro y juicio. Permítanme dejar algo claro, dije, dirigiéndome a la sala. Me casé con Mike porque lo amo. No por apariencias, no por estatus, sino por quién es él. Y aunque me encantaría celebrar ese amor con todos ustedes, gesticulé hacia las lujosas decoraciones, no se trata de amor. Se trata de control, se trata de borrarme. Me giré hacia Diane, con voz firme. Pero yo no me voy a ir a ningún lado. En ese momento, Mike, que había estado quieto cerca del bar, dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de culpa y determinación. Cruzó la sala, tomando mi mano. Tiene razón, dijo, su voz cortando el silencio. Esto no es una celebración de nosotros. Es un espectáculo, y es incorrecto. Lo siento, Julia, te merecías algo mejor de mí. La sala estalló en susurros mientras Mike se volvía hacia su madre. Mamá, tienes que parar. Esto se ha ido demasiado lejos. Diane abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Miró a su alrededor, viendo solo juicio en los ojos de sus invitados. Apreté la mano de Mike y me dirigí a la multitud una vez más. Gracias a todos por su tiempo. Disfruten el resto de la velada, si pueden. Con eso, me di la vuelta y salí, con Mike a mi lado. Al irnos, el sonido de la perfecta velada de Diane desmoronándose detrás de nosotras fue música para mis oídos. En los días siguientes al fiasco, esperé a medias que Diane irrumpiera en nuestra casa, exigiendo una disculpa por arruinar su evento. Pero lo único que obtuve fue silencio. Un silencio pesado y cargado de tensión que se extendió por casi una semana. Fue un alivio, honestamente. Por primera vez en meses, Mike y yo tuvimos espacio para respirar sin la interferencia de sus padres. Mike, para su crédito, hizo un esfuerzo genuino para enmendar las cosas. A la mañana siguiente de la fiesta, me sentó y, con una expresión mezcla de vergüenza y determinación, dijo: Julia, comenzó, te debo una disculpa. Sin excusas.
Permití que el comportamiento de mi madre quedara sin control durante demasiado tiempo, y te fallé. Lo siento, era la primera vez que lo veía reconocer verdaderamente el peso de la situación. Pude ver la culpa en sus ojos, pero también una determinación que no había visto antes. Debí enfrentarme a ella antes, continuó. Pero eso termina ahora, eres mi esposa, y voy a asegurarme de que nunca te sientas secundaria ante nadie. Quería seguir enojada, hacer que él se esforzara más por mi perdón, pero la sinceridad en sus palabras me suavizó. Gracias, Mike, dije en voz baja. Solo necesito saber que estás de mi lado, que somos un equipo. Lo somos, dijo, tomando mis manos entre las suyas. De ahora en adelante, nadie se interpondrá entre nosotros. El impacto de la desastrosa celebración de Diane fue peor de lo que podría haber anticipado, al menos para ella. La noticia se extendió rápidamente por sus círculos sociales, y no pasó mucho tiempo para que la historia se convirtiera en un escándalo. Su reputación cuidadosamente curada como la anfitriona perfecta se derrumbó bajo el peso de los murmullos sobre su audacia, arrogancia y maltrato hacia la esposa de su hijo. Familiares y amigos empezaron a distanciarse, e incluso Richard parecía inusualmente callado. Diane, siempre tan orgullosa y segura de sí misma, de repente se encontró en modo de control de daños, pero no había forma de salvar la situación. La humillación que había tratado de infligirme le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. Después de casi 2 semanas de silencio, finalmente se contactó. Llamó a Mike mientras yo estaba en el trabajo, y él me lo contó esa misma noche. Quiere reunirse con los dos, dijo, con tono cauteloso. Dice que quiere disculparse. Burlé, Diane, ¿disculparse? Perdóname si no lo creo. Mike se encogió de hombros. No estoy seguro de cuáles son sus intenciones, pero creo que deberíamos escucharla. Si no hay otra opción, al menos es una oportunidad para que yo establezca algunos límites. A regañadientes, estuve de acuerdo. La idea de sentarme con Diane no era atractiva, pero quería ver si realmente era capaz de asumir responsabilidades. Nos reunimos en un lugar neutral, una tranquila cafetería en el centro. Diane llegó primero, luciendo de manera poco característica desaliñada. Su maquillaje habitual estaba discreto, y apretaba su bolso como si fuera un salvavidas. Julia, Mike, dijo con voz más suave de lo habitual, gracias por reunirse conmigo. Asentí cortésmente, dejando que Mike tomara la iniciativa. No perdió tiempo. Mamá, si quieres enmendar las cosas, esta es tu oportunidad. Pero empieza reconociendo lo que hiciste. Los labios de Diane se apretaron en una fina línea, pero después de un momento suspiró. Tienes razón, dijo, con la voz vacilante. Me equivoqué, en todo. Julia, lo siento, no debí haber planeado esa fiesta sin ti. No debí faltarte al respeto en tu boda. Fue cruel e indecente. Sus palabras me sorprendieron, pero no estaba lista para dejarla escapar. ¿Entiendes siquiera cuánto me lastimaste, Diane? Me trataste como si fuera invisible, como si no fuera lo suficientemente buena para Mike. Lo sé, dijo, con la voz apenas audible. Y lo lamento, dejé que mi orgullo y mi obsesión con las apariencias nublaran mi juicio. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero arreglar las cosas. La estudié, buscando alguna señal de insinceridad. Parecía genuinamente arrepentida, pero no estaba lista para confiar plenamente en ella. Las acciones hablan más que las palabras, dije finalmente. Si hablas en serio sobre arreglar esto, tendrás que demostrarlo. Asintió rápidamente. Lo entiendo. En las semanas siguientes, Diane hizo un esfuerzo por cambiar. Dejó de hacer comentarios pasivo-agresivos e incluso me invitó a almorzar para hablar de algo que no fuera solo ella. Aunque me mantenía cautelosa, aprecié su esfuerzo. Más importante aún, Mike y yo nos fortalecimos a través de la experiencia. Él cumplió su promesa, apoyándome y estableciendo límites firmes con sus padres. Por primera vez, sentí que éramos verdaderamente un equipo. En cuanto a la gran celebración de Diane, se convirtió en una historia de advertencia en su círculo social, un recordatorio de que incluso las fachadas más pulidas pueden desmoronarse. Y aunque no estoy segura de que Diane y yo lleguemos a tener una relación perfecta, algo es seguro. Pensará 2 veces antes de subestimarme de nuevo. Meses después de la desastrosa fiesta, la vida finalmente se sintió normal. Diane se mantuvo en su lugar, y Mike y yo prosperábamos como pareja. Habíamos encontrado un ritmo que era el nuestro, libre de interferencias. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche tomando vino, Mike se volvió hacia mí con una suave sonrisa. «Sabes», dijo, «ese fue el punto de inflexión para nosotros. Para mí, odio cómo sucedió todo, pero me alegro de que hayamos salido más fuertes». Asentí, apoyándome en él. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, también. Y que tú vales la pena para lo que vale la pena luchar.
Las disculpas de Diane continuaron, aunque mantuvimos límites educados pero cautelosos. Incluso me sorprendió con un gesto sincero. Una foto enmarcada de Mike y yo de nuestra boda, con la inscripción, para la boda que realmente importó. No estaba segura de que alguna vez seríamos cercanas, pero tenía paz. Mi matrimonio era sólido, mis suegros finalmente eran respetuosos, y me había demostrado a mí misma que podía mantenerme firme. La vida era buena. Creciendo, nunca me imaginé a mí misma en una posición en la que las fiestas, esa época del año destinada a la calidez, la alegría y la unión familiar, se convirtieran en algo que temiera. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte. Soy Rachel, una profesora de secundaria de 35 años que ama su trabajo y la vida tranquila y estable que he construido. Mi hogar, un acogedor bungalow de 3 habitaciones en un vecindario suburbano amistoso, es mi orgullo y mi alegría. Cada rincón refleja mi personalidad, desde las estanterías llenas de novelas muy queridas hasta la cocina con sus tarros etiquetados meticulosamente, y sus alegres cortinas amarillas. No es una mansión, pero es mía, bueno, técnicamente nuestra, como le gusta recordarle a mi esposo David. Llevamos 5 años casados. Él es desarrollador de software, con una naturaleza suave y despreocupada, que fue parte de lo que me atrajo a él. Sin embargo, esa misma naturaleza ha demostrado ser un arma de doble filo cuando se trata de su familia. Los suegros, Jane y Richard, son, por decirlo suavemente, un desafío. Jane es la definición de una suegra entrometida. Tiene una lengua afilada disfrazada de consejos bien intencionados, y parece pensar que sus opiniones pesan más que las de cualquier otra persona, especialmente las mías. Richard es más callado pero no menos frustrante, con la habilidad de mirarme como si fuera un proyecto que espera que David finalmente supere. Juntos, tienen una habilidad para convertir cualquier visita en una prueba de mi paciencia. En los primeros años de nuestro matrimonio, sus visitas eran molestias ocasionales, suficientes para dejarme al borde del colapso, pero no abrumada. Jane ofrecía cumplidos sarcásticos sobre mi cocina. Este guiso es tan interesante. ¿Has probado a añadir nuez moscada? Stephanie, la ex de David, siempre usaba nuez moscada, mientras Richard monopolizaba la atención de David con interminables discusiones sobre acciones e inversiones, temas en los que sabía que yo no tenía ningún interés. Pero con el tiempo, esas visitas se hicieron más largas y frecuentes, como si se sintieran con derecho a ocupar más la vida de David y la mía. La Navidad pasada, Jane, accidentalmente, derramó vino tinto sobre las medias hechas a mano que había pasado semanas crocheteando. Se rió, diciendo, «Oh, Rachel, estaban un poco pasadas de moda de todas maneras. El próximo año traeré otras más bonitas». David se encogió de hombros, minimizando el incidente como si fuera su proceder habitual. La falta de límites estaba empezando a afectarme, pero me decía a mí misma que no valía la pena pelear. David amaba a sus padres, y yo quería apoyarlo. Además, no todo era malo. Teníamos nuestros momentos tranquilos juntos después de que se iban, y casi podía convencerme de que estaba exagerando el asunto. Luego llegó la invitación, o más bien la exigencia, para las fiestas de este año. Jane llamó una noche mientras yo calificaba ensayos en la sala. David la tenía en altavoz mientras ella trinqueteaba. «Vamos a ir para la Navidad, por supuesto. Será maravilloso. Richard y yo traeremos a tu prima Linda y a su esposo también. Ah, y necesitaremos la habitación de invitados para nosotros. Rachel, querida, espero que no te importe buscar otro lugar donde quedarte mientras estamos. Necesitaremos privacidad». Me detuve a mitad de escribir, mirando el teléfono como si no la hubiera oído bien. «¿Perdón?». La risa de Jane Tintin o con acento agudo a través del altavoz, un sonido ensayado que no transmitía ni una pizca de calidez. «Bueno, ¿no lo entiendes? Necesitaremos el espacio. No es que no puedas encontrar un motel cercano. David, no la ayudarás». El rostro de David mostraba incomodidad, con los labios apretados de la manera irritante que siempre tenía cuando no quería causar problemas. Encontraremos la manera, mamá», murmuró. «¿Encontraremos la manera?». Era mi casa. Yo había sido quien ahorró para el enganche mientras David aún pagaba sus préstamos estudiantiles. La escritura de la casa llevaba mi nombre, y aún así allí estaban, dictando mis arreglos de vivienda como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Quería decir que no, trazar la línea en ese momento y lugar, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Ya podía imaginar las consecuencias. Los gritos indignados de Jane diciendo, «¡Qué ingrata!», y los cansados intentos de David de mediar. La idea de pasar otra fiesta navideña siendo pisoteada por sus caprichos hacía que mi estómago se revolviera, pero el camino de menor resistencia se sentía más seguro, por ahora. Aquella noche, mientras yacía en la cama al lado de David, miraba el techo con la mente llena de pensamientos sobre las próximas fiestas. ¿Cómo llegué a esto?
¿Cuándo me permití volverme tan pequeña en mi propia vida? Algo tenía que cambiar. Las fiestas se acercaban cada vez más, al igual que el nudo en mi estómago. Jane había estado llamando regularmente para discutir arreglos, que era solo un código para emitir demandas. Cada llamada traía una nueva petición, una marca específica de vino, ropa de cama nueva para la habitación de invitados, e incluso una lista detallada de comidas que esperaba que preparara. «¿Sabes que a Richard le encanta el prime rib?», dijo en tono maternal una tarde mientras yo me sentaba en la mesa del comedor, mirando la interminable lista de tareas frente a mí. «Y no olvides que Linda es alérgica a los mariscos, así que asegúrate de que los aperitivos no contengan nada de eso. Ah, y Rachel, trata de poner la mesa de manera festiva». La del año pasado estaba un poco sosa. Me mordí la lengua, murmurando un asentimiento mientras anotaba lo que me decía. Era más fácil que discutir, más fácil que señalar que no era chef profesional ni organizadora de fiestas. David, que escuchó la conversación desde el sofá, me miró con una sonrisa débil. «Gracias por encargarte de esto», dijo una vez que colgué. «Eres la mejor». No me sentía la mejor. Me sentía utilizada. El colmo llegó una semana antes de su llegada. Estaba en la cocina haciendo una lista de compras cuando Jane volvió a llamar. Su tono era seco, como si yo fuera una sirvienta a la que intentaba poner en forma. «Rachel», estaba pensando, «con todos nosotros aquí, la casa estará muy ocupada. Realmente deberías considerar quedarte en otro lugar un par de noches. Ya sabes, darnos un poco de espacio». Me quedé helada, con el bolígrafo suspendido sobre el bloc de notas. «Jane, esta es mi casa». «Oh, lo sé, querida», respondió ella con suavidad. «Pero es mucho más práctico. Quiero decir, ¿dónde dormirían Linda y su esposo? Han tenido un año muy duro, y podrían necesitar un poco de mimo». «¿No estás de acuerdo? ¿Mimo? ¿En mi casa?» «Jane, no me voy a quedar en un motel», dije con la voz firme aunque temblorosa. Hubo una larga pausa, del tipo que se siente cargada de juicios tácitos. Cuando finalmente habló, su voz fue cortante. «Ya veo. Bueno, supongo que tendremos que arreglárnoslas. Pero no digas que no te ofrecí una solución, Rachel. Es tan importante pensar en las necesidades de la familia durante las fiestas». Cuando terminó la llamada, dejé el teléfono a un lado y lo miré, como si la audacia de sus palabras pudiera reproducirse frente a mí. Sentía la frustración burbujeando bajo mi piel, amenazando con desbordarse. Esa noche, intenté explicar mi frustración a David. Nos sentamos en el sofá, con el árbol de Navidad brillando suavemente en la esquina. «Están pidiendo demasiado», dije con la voz tensa. «Quieren que abandone mi casa. Me tratan como si fuera una inquilina, no la dueña». David suspiró, frotándose la nuca. «Lo entiendo, Rachel, de verdad. Pero son familia. Es solo por unos días. ¿No podemos mantener la paz?» ¿Mantener la paz? Mi voz se alzó, y odié cómo se quebró por la emoción. «David, esto no se trata de paz. Se trata de respeto, y ellos no me respetan a mí ni a esta casa». Su rostro se ensombreció, y por un momento pensé que finalmente entendería. Pero en cambio, simplemente apartó la mirada, murmurando, «No vale la pena pelear». Me fui a la cama esa noche sintiéndome como si hubiera perdido una batalla invisible. Mientras me acostaba en la oscuridad, mirando el techo, me di cuenta de que el problema no era solo Jane o Richard. También era David, su negativa a defenderme, su insistencia en complacerlos a costa mía. Cuando finalmente me quedé dormida, tenía una cosa clara. Esta era la última vez que dejaría que alguien, incluso la familia, me tratara como si no perteneciera a mi propia vida. El día que llegaron mis suegros, el aire en la casa se volvió más denso, como si las paredes mismas supieran el caos que estaba a punto de desatarse. Jane fue la primera en irrumpir, envuelta en un abrigo de invierno que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Apenas me miró antes de abrazar a David con la efusividad de alguien que regresa de la guerra. Richard la siguió, arrastrando maletas que podrían haber empacado para una familia de 4. «Oh, Rachel», dijo Jane con una sonrisa tan dulce que rozaba la condescendencia, «espero que no te hayas esforzado demasiado preparando todo para nosotras». «Para nada», respondí entre dientes, señalando la sala impecable y la pila de galletas navideñas que había horneado la noche anterior. Dijo, echando un ojo crítico a la habitación. «Servirá». A medida que se iban instalando, empezaron las demandas. Richard pidió su café, bien caliente, e insistió en usar las tazas antiguas que heredé de mi abuela, incluso después de que le sugerí lo contrario. Jane se quejó de que el termostato estaba demasiado bajo y empezó a ajustarlo sin preguntar, a pesar de que mi factura de calefacción ya se disparaba por el crudo diciembre. Cuando Linda y su esposo llegaron, la casa se sentía como si estuviera bajo asedio. Linda era tan exigente como Jane, y en pocas horas mi cocina se convirtió en un campo de batalla. «¿Tienes pan sin gluten?»,
Preguntó, arrugando la nariz ante los bollos de cena que había dispuesto. No, pero puedo ver si la tienda local tiene alguno, ofrecí. Oh, no te molestes, dijo con un suspiro dramático. Me las arreglaré sin él. Está bien. David, como de costumbre, trató de mediar. No es gran cosa, Rack. Puedo comprarlo mañana. Pero no se trataba solo del pan. Cada interacción se sentía como una prueba, como si me desafiaran a perder la calma. Cuando Jane no estaba criticando sutilmente mis elecciones de decoración, optaste por rojo y oro. Que, tradicional, daba consejos no solicitados sobre mi cocina, mi guardarropa e incluso la forma en que interactuaba con David. Sabes, Rachel, dijo una noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea, el papel de una esposa es apoyar a su esposo, no eclipsarlo. Estoy segura de que tienes buenas intenciones, pero a veces es importante dar un paso atrás y dejar que el hombre tome la delantera. David parecía incómodo, pero no dijo nada. Yo, por mi parte, forcé una sonrisa que se asemejaba más a una mueca. Creo que David y yo nos complementamos bien, Jane. Pero gracias por tu perspectiva. El punto de quiebre llegó en Nochebuena. Había pasado todo el día cocinando, limpiando y preparando la gran cena. Jane y Linda se habían ofrecido a ayudar, pero su idea de asistencia consistía en rondar la cocina, señalando todo lo que estaba haciendo mal. ¿Es eso la salsa?, preguntó Linda, asomándose por encima de mi hombro. Parece un poco líquida. Se espesará mientras hierve a fuego lento, respondí, con la paciencia agotándose. Bueno, si no lo hace, puedo mostrarte cómo lo hace mi mamá, dijo con una sonrisa condescendiente. Para cuando puse la mesa, estaba exhausta. Pero mientras acomodaba los platos, Jane apareció en la puerta con una mirada que podría agriar la leche. Rachel, dijo con un tono de falsa preocupación, Richard y yo estábamos hablando, y creemos que lo mejor sería que te tomaras la noche libre. Has trabajado tanto, y no queremos que te sientas abrumada. Me quedé paralizada, con el plato en la mano suspendido sobre la mesa. ¿Tomarme la noche libre? Sí, dijo ella, afilando la sonrisa. Hemos reservado una habitación para ti en ese encantador motel de la calle. No es nada lujoso, pero te dará la oportunidad de relajarte mientras celebramos juntos en familia. En familia, la implicación me golpeó como un bofetón. Esta es mi casa, dije, mi voz firme a pesar de la ira contenida. Jane agitó la mano con indiferencia. Oh, Rachel, no seas tan dramática. Es solo una noche, seguro que ves lo mucho más cómodo que sería para todos. Antes de que pudiera responder, David apareció detrás de ella, con una expresión mezcla de vergüenza y resignación. Mamá solo quiere ayudar, Rachel. Quizá no sea la peor idea. Y eso fue todo, se rompió el dique. ¿No la peor idea?, dije, mi voz elevándose. David, ¿te oyes? Tus padres están tratando de echarme de mi propia casa, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Rachel, cálmate, dijo él, en tono conciliador. Ni se te ocurra decirme que me calme, exclamé, golpeando la mesa con el plato. He hecho todo lo posible para que estas fiestas sean perfectas para tu familia, y esto es como me lo agradeces. Tratándome como a una extraña en mi propia casa. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Jane se desvaneció, y Richard se movió incómodo. Tal vez deberíamos, comenzó Richard, pero lo interrumpí. No, dije, girándome para enfrentar a todos. Ustedes no deciden lo que sucede en esta casa. Este es mi hogar, no el de ustedes. Y si no les gusta, son libres de irse. El rostro de Jane se tornó carmesí. Pues yo nunca. Y no lo harán, afirmé con firmeza. No en mi casa. David abrió la boca para hablar, pero yo alcé la mano. Ya basta, ya han dejado claro su puesto. Salí de la habitación antes de que las lágrimas pudieran caer, retirándome al dormitorio y cerrando la puerta tras de mí. Mientras me sentaba al borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de algo. Había terminado de jugar a ser la anfitriona complaciente. La mañana de Navidad amaneció nítida y clara, en marcado contraste con la tormenta que se gestaba en la casa. Me desperté con una sensación de determinación que no había sentido en años. La explosión de la noche anterior había dejado una atmósfera tensa, pero no iba a dejarme intimidar por el incómodo silencio. Durante demasiado tiempo había tolerado la falta de respeto en mi propio hogar, y hoy, las cosas iban a cambiar. Entré en la cocina y encontré a Jane ya allí, tomando café como si no hubiera intentado exiliarme de mi hogar menos de 12 horas antes. Ella levantó la mirada, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Buenos días, Rachel, dijo con ese tono empalagoso que me erizaba la piel. Espero que te sientas mejor después de tu pequeña explosión de anoche. Ignoré el pinchazo, yendo a buscar la tetera para hacer té. Jane, dije con voz pareja, necesitamos hablar. Todos juntos. Su sonrisa vaciló. Oh, ¿sobre qué? Ya verás.
Durante la siguiente hora, me ocupé de mis preparativos navideños habituales, pero esta vez no era para complacer sus caprichos. Estaba preparando el escenario para algo mucho más importante. Una vez que todos estuvieron despiertos y sentados en la sala de estar, me puse de pie frente a ellos, sosteniendo una carpeta en mis manos. David me miró con recelo, como si percibiera el cambio en mi actitud. Jane y Richard, por su parte, intercambiaron miradas de desconcierto. ¿De qué se trata esto, Rachel?, preguntó Jane, con la voz cargada de sospecha. Respiré hondo para estabilizarme. He tratado de ser acomodaticia. He cocinado, limpiado y me he esforzado al máximo para que todos se sientan cómodos, incluso cuando eso significaba dejar de lado mi propia comodidad. Pero anoche, ustedes cruzaron un límite. Rachel, no quisimos hacer daño, comenzó David, pero lo silencié con un gesto de la mano. No, David, no puedes interrumpir, no esta vez. Me volví hacia Jane y Richard, con voz firme. Me han tratado como a una invitada en mi propia casa durante años. Pero aquí está la cuestión. No soy una invitada. Yo soy la dueña de esta casa. Jane se burló. Rachel, todos sabemos que la casa es de David. Estás siendo dramática. Ah, sí, dije, arqueando una ceja. Con un movimiento deliberado, abrí la carpeta y saqué la escritura de la casa. Mírala, mi nombre es el único en este documento. Pagué el enganche, he pagado la hipoteca. Esta casa es mía, no de David, y ciertamente no suya. El color se desvaneció del rostro de Jane mientras ella arrebataría el documento de mis manos. Richard se inclinó para leerlo, su expresión se oscurecía con cada palabra. Esto no puede ser correcto, murmuró Jane, con voz temblorosa. Es correcto, dije, cruzando los brazos. Y ya que parece que lo han olvidado, permítanme recordarles, este es mi hogar. Y no toleraré más faltas de respeto en él. David se puso de pie, con las manos levantadas en un gesto conciliador. Rachel, no hagamos esto ahora. Es Navidad. Me giré hacia él, con la paciencia finalmente agotada. No te atrevas a hacerme sentir culpable, David. Te quedaste de brazos cruzados mientras tus padres trataban de echarme de mi propia casa. Los dejaste humillarme una y otra vez, ¿y ahora quieres barrarlo todo? No, no esta vez. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea. El rostro de Jane se había puesto de un rojo alarmante, y por un momento pensé que tal vez iba a desmayarse. Bueno, dijo finalmente, con la voz temblorosa de rabia, si así lo sientes, tal vez deberíamos irnos. Eso es exactamente lo que iba a sugerir, respondí, caminando hacia la esquina donde había colocado su equipaje, cuidadosamente empacado y listo para irse. Sus maletas están junto a la puerta. También he llamado al motel de la calle. Tienen habitaciones disponibles para las próximas 3 noches. Richard se levantó de su asiento, con la mandíbula apretada. ¿Nos vas a echar en Navidad? Lo miré fijamente sin titubear. Les estoy dando el mismo trato que intentaron darme a mí. Justo, ¿no? David me miró con los ojos abiertos de incredulidad. Rachel, no puedes estar hablando en serio. Oh, lo estoy, dije, con la voz de acero. Esto no se trata solo de anoche. Se trata de años de falta de respeto. Ya no voy a ser el felpudo en mi propia casa. Jane se levantó, tambaleándose ligeramente mientras agarraba su abrigo. Nunca imaginé ver el día en que la esposa de mi hijo nos trate así. Y yo nunca pensé que tendría que hacerlo, le repliqué. Pero aquí estamos. Richard agarró sus maletas sin decir más, con el rostro una máscara de fría furia. Jane murmuró algo entre dientes mientras lo seguía hasta la puerta, pero no me molesté en escucharlo. David se quedó atrás, con el rostro una mezcla de ira e incredulidad. No tenías que hacer esto, Rachel, dijo en voz baja. Sí lo hice, respondí, sosteniendo su mirada. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez deberías irte con ellos. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, claramente inseguro de qué decir. Finalmente, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome parada en la casa silenciosa. Cuando cerré la puerta tras ellos, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Me había defendido a mí misma, realmente me había defendido, y no iba a disculparme por ello. La casa era mía, y también mi paz. El silencio que siguió al cierre de la puerta era casi ensordecedor, pero lo recibí con agrado. Por primera vez en años, la casa volvió a sentirse como mía. No más comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina, ni consejos no solicitados sobre cómo llevar mi vida, ni suegros vigilantes tratándome como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Me apoyé en la puerta, respirando profundamente. El aire se sentía más ligero, más libre, como si la misma casa se hubiera aliviado de cargarlas. Pero no era tan ingenua para pensar que esto era el final de la historia. David se había ido con ellos, y aunque no me arrepentía de haberme impuesto, sabía que nuestro matrimonio enfrentaría las consecuencias.
El resto del día de Navidad transcurrió tranquilo. Me preparé una taza de té, me puse mi pijama más cómoda y me acurruqué en el sofá con un libro. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo el vecindario con un manto pacífico. No era la Navidad que había imaginado, pero era la que tanto necesitaba. Esa noche, David regresó, luciendo exhausto. Su cabello estaba despeinado por el hábito nervioso de pasárselo entre las manos, y llevaba un aire de incertidumbre al cruzar la puerta. «Hola», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras él. Dejé el libro y lo miré, esperando. «Están en el motel», dijo, quitándose el abrigo. «No contentos con la situación, pero se las arreglarán». «¿Y tú cómo te sientes al respecto?», pregunté con tono sereno. Él suspiró, sentándose en el sillón frente a mí. «Honestamente, estoy enojado. Con ellos, contigo, conmigo mismo, sobre todo conmigo mismo. Eso me tomó por sorpresa». «¿Por qué contigo mismo?». «Porque dejé que llegara a esto», admitió, pasándose una mano por la cara. «Debí haberte defendido hace mucho tiempo, Rachel. Ahora lo veo, me han pisoteado, y yo tenía miedo de decir algo». Sus palabras suavizaron el nudo en mi pecho, pero aún no estaba lista para dejarlo pasar tan fácilmente. «Me dolió, David. Me dejaste que te dejaran tratarme como si no importara, como si yo fuera solo alguien que viviera aquí». «Lo sé», dijo, con la voz cargada de pesar. «Y lo siento, debí haberte respaldado. No merecías nada de esto». Por un momento, ninguno de los dos habló. El peso del día, y de los años que lo precedieron, colgaba entre nosotros. Finalmente, David se inclinó hacia adelante, con los ojos sinceros. «Rachel, no quiero que esto vuelva a suceder. Voy a poner límites con ellos de ahora en adelante. No más visitas sin avisar, no más faltas de respeto. Si no pueden respetarte, entonces no tienen lugar en nuestras vidas». Sus palabras eran lo que había estado esperando escuchar durante años. Pero las acciones hablan más que las promesas, y él parecía entenderlo. «Bien», dije suavemente, «porque yo no lo toleraré más, David. Ni de ellos, ni de ti». Asintió, con la expresión seria. «Entiendo, quiero arreglar esto». Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Jane y Richard no intentaron contactarme, probablemente aún enfadados por la humillación. David cumplió su promesa, llamando a sus padres para establecer límites firmes. No fue una conversación fácil, después me contó que Jane lloró, y Richard lo acusó de ingratitud, pero no titubeó. Para Año Nuevo, la tensión se había disipado, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre nuestro futuro. David y yo pasamos la noche juntos, solo nosotros dos, hablando de todo lo que habíamos vivido y de cómo podríamos avanzar. «Noquiero que sientas que ya no luchas sola», dijo cuando el reloj marcó la medianoche. «Eres mi compañera, Rachel. De ahora en adelante, enfrentamos las cosas juntas». No fue un final perfecto. Todavía quedaban cicatrices, momentos de duda. Pero al mirar a David, vi a un hombre que finalmente estaba dispuesto a estar a mi lado, no detrás de sus padres. Y por primera vez, creí que podríamos lograrlo. La Navidad siguiente, la casa se llenó de calidez y risas, no de suegros dominantes, sino de amigos a quienes habíamos invitado a celebrarlo con nosotros. David y yo habíamos trabajado arduamente para reconstruir nuestra relación, y eso se notaba en la manera en que transcurría el día, como un verdadero equipo. Jane y Richard no habían visitado desde el enfrentamiento del año pasado, aunque ocasionalmente enviaban mensajes educados y breves. Fiel a su palabra, David mantuvo límites firmes, y con el tiempo, incluso yo pude dejar ir parte del rencor que había llevado dentro. Mientras me paraba junto a la chimenea, viendo cómo David reía con nuestros invitados, sentí una paz que no había conocido en años. La casa era mía, sí, pero también nuestra. Un lugar de amor, respeto y alegría. A veces, mantenerse firme no se trata solo de reclamar lo que es tuyo, se trata de construir la vida que mereces.